Son dos niñas, señora. Pero una de ellas no puede existir. Las gemelas del secreto son dos niñas, señora, pero una de ellas no puede existir. La partera miró las gemelas idénticas recién nacidas y sintió que la muerte entraba en aquel cuarto. El aire olía a sangre, sudor y el perfume francés que la señora Mariana Fonseca insistía en usar incluso durante el parto. Las cortinas de terciopelo rojo estaban cerradas, bloqueando la luz del amanecer de Virginia. 1855. Hola, soy Juan Silva, el narrador de Ecos de Esclavitud. Hoy conocerás una historia que va a remover cada pedazo de tu corazón. Antes de comenzar, suscríbete al canal. Dime, ¿desde dónde nos escuchas? Es emocionante saber hasta dónde llegan nuestras historias. Prepárate, la emoción comienza ahora. La madrugada del 12 de marzo de 1855 cayó pesada sobre la plantación Estrella del Sur en el condado de Albemarle, Virginia. Era una de las propiedades más ricas del estado, con más de 3.000 acres de tierras fértiles dedicadas al cultivo de tabaco y algodón. La mansión principal, construida en estilo georgiano con columnas blancas imponentes, se alzaba como un monumento al poder de la familia Fonseca. Dentro del cuarto principal, la señora Mariana Fonseca gritaba. Llevaba 14 horas en trabajo de parto. Era su primer embarazo a los 32 años, después de 8 años de matrimonio estéril. Su esposo, el coronel Edmund Fonseca, paseaba nervioso en el piso de abajo, bebiendo whisky bourbon directo de la botella. 3 velas de cera de abeja iluminaban el rostro sudado de la partera, doña Sebastiana, una mujer libre de color que había asistido a más de 200 partos en la región. Ella tiró del primer bebé, una niña perfecta de piel rosada, llorando con fuerza. Cortó el cordón, limpió a la criatura, la envolvió en lino blanco, pero el trabajo no terminaba. El vientre de Mariana seguía contrayéndose violentamente. «Hay otro», susurró Sebastiana, los ojos muy abiertos. «Señora, son gemelas». 10 minutos después nació la segunda niña, idéntica a la primera. Mismo peso, misma estatura, mismo llanto agudo. Y cuando Sebastiana las colocó lado a lado sobre la cama, su corazón se detuvo. Ambas tenían la misma marca de nacimiento, una pequeña mancha color vino en forma de luna creciente detrás de la oreja izquierda. Mariana, agotada, miró a sus hijas con ojos vidriosos. «¿Cuál nació primero?», preguntó con voz débil. Sebastiana abrió la boca, la cerró. En la confusión del parto doble, en el pánico de salvar a ambas criaturas, había perdido la cuenta. Las había colocado sobre paños diferentes, pero en el momento de cortarles los cordones, se confundió. No sabía cuál había emergido primero. «Yo no estoy segura, señora», admitió, la voz temblando. El silencio que siguió fue aterrador. Establecimiento del conflicto. Mariana Fonseca se incorporó lentamente en la cama, ignorando el dolor que desgarraba su cuerpo. Sus ojos verdes, normalmente fríos y calculadores, ahora ardían con una intensidad peligrosa. «¿Qué quieres decir con que no estás segura?». Sebastiana retrocedió un paso. Había visto esa mirada antes, en los ojos de los dueños de plantaciones, justo antes de ordenar un castigo. «El parto fue difícil, señora. Las dos llegaron tan rápido, una tras otra. Yo no... Necesito saber cuál nació primero». La voz de Mariana cortó el aire como un látigo. «La primogénita hereda todo. La segunda no recibe nada. ¿No entiendes lo que esto significa?». Sebastiana lo entendía perfectamente. En Virginia, en 1855, la ley de primogenitura determinaba que la primera hija heredaría la totalidad de la propiedad, el título, el nombre. La segunda hija, aunque fuera gemela, aunque naciera minutos después, no tendría derecho legal a nada. Sería una dependiente, una carga, una boca más que alimentar.
Para familias normales, esto significaba favoritismo, resentimiento, quizás peleas por herencia en el futuro. Pero para la familia Fonseca, con su inmensa fortuna, sus conexiones políticas que llegaban hasta Richmond y Washington, esto era un desastre legal potencial. «Míralas», dijo Mariana, señalando a las bebés que dormían lado a lado. «Son idénticas, absolutamente idénticas. Hasta tienen la misma marca de nacimiento. Si no sabemos cuál nació primero, nunca podremos probar nada ante un tribunal». Sebastiana se arrodilló junto a la cama, las manos juntas. «Señora, hay sabios que dicen que con gemelos idénticos no importa el orden. Ambas tienen el mismo derecho porque...» «¡Cállate!». Mariana respiró hondo, tratando de controlarse. Su mente, entrenada desde la infancia en los juegos de poder de la aristocracia sureña, ya estaba calculando opciones. Podría declarar arbitrariamente que una de ellas nació primero. Pero, ¿y si la otra niña, años después, cuestionaba esa decisión? ¿Y si había testigos del parto que contradecían su versión? Peor aún, ¿y si las propias niñas, al crecer y darse cuenta de que eran completamente iguales, comenzaban a sembrar dudas? La incertidumbre podría perseguir a la familia durante generaciones, alimentar litigios interminables, destruir la reputación que los Fonseca habían construido durante 80 años. En el piso de abajo, escuchó los pasos pesados de su esposo subiendo las escaleras. Edmund entraría en cualquier momento, preguntaría por su heredero, y ella no tendría una respuesta clara que darle. Fue entonces que tomó la decisión. «Sebastiana», dijo Mariana, su voz ahora fría como el acero, «escúchame con mucha atención. Solo nació una niña. ¿Entiendes? Una sola». La partera parpadeó, confundida. «Pero señora, hay dos». «La segunda no sobrevivió al parto». Mariana sostuvo la mirada de Sebastiana sin pestañear. «Nació muerta, débil, el cordón enrollado en el cuello. Tú intentaste salvarla, pero no pudiste, ¿está claro?» «Señora». Sebastiana miró las dos bebés perfectamente saludables, ambas durmiendo pacíficamente. «No puedo mentir sobre algo así. Es un bebé vivo. Es lo que yo diga que es». Mariana se recostó contra las almohadas, agotada pero firme. «Llama a Benedita. Ella sabrá qué hacer». Benedita era la esclava de confianza de Mariana, su doncella personal desde hacía 15 años. Una mujer de 38 años, de piel oscura como el ébano, con ojos que guardaban secretos que nunca serían dichos. Había ayudado a Mariana a esconder 3 amantes, 2 abortos provocados y un intento de envenenamiento contra una rival social. Si alguien podía hacer desaparecer un problema, era ella. Sebastiana, con las manos temblando, salió del cuarto. Sabía que estaba presenciando algo terrible, pero era una mujer libre de color en Virginia en 1855. Su libertad era frágil como el cristal. Una palabra equivocada y podría ser reesclavizada bajo cualquier pretexto legal. Llamó a Benedita como le ordenaron. Benedita entró al cuarto con su andar silencioso, característico de quienes habían aprendido a moverse sin ser notados. Miró las 2 bebés. Miró a Mariana. No hizo preguntas. En 15 años de servicio había aprendido que las preguntas solo traían dolor. «Toma a esa», dijo Mariana, señalando arbitrariamente a la bebé de la izquierda. «Llévala lejos, muy lejos. Hay un quilombo de esclavos fugitivos al otro lado del río James, pasando la montaña azul. Dicen que aceptan a cualquiera. Déjala allí. Y si preguntan de dónde salió el bebé, di que es hija de alguna esclava que murió en el camino. Di que la encontraste abandonada. Di lo que sea necesario». Mariana cerró los ojos. «Pero asegúrate de que nadie, nunca, pueda rastrearla hasta esta casa». Benedita envolvió a la bebé en un paño grueso de algodón crudo, el tipo que usaban los esclavos, completamente diferente al lino fino que envolvía a su hermana. La niña protestó levemente, pero no lloró. Era como si, incluso recién nacida,
comprendiera que el silencio era supervivencia. Cuando Edmund Fonseca finalmente entró al cuarto, encontró a su esposa sosteniendo a una sola bebé. Sebastiana, de pie en la esquina, confirmó la historia con voz neutra. Una gemela, señor, pero solo una sobrevivió. La otra nació muerta. Edmund se acercó a su hija, la única hija que oficialmente existía, y sonrió. La llamaremos Clara, declaró. Clara Virginia Fonseca, heredera de todo lo que hemos construido. Afuera, bajo la luz pálida del amanecer, Benedita caminaba rápidamente hacia la línea de árboles que marcaba el límite de la plantación. La bebé en sus brazos dormía profundamente, ajena al hecho de que su vida acababa de ser borrada de la historia oficial. Pero la vida tiene una forma extraña de corregir las injusticias, y 18 años después, las gemelas se encontrarían cara a cara. Desarrollo. Dos mundos paralelos. Pasaron 18 años. La plantación Estrella del Sur prosperaba bajo la administración de Edmund Fonseca. Los campos de tabaco se extendían hasta donde alcanzaba la vista, trabajados por 247 esclavos que vivían en las cabañas detrás de la mansión. El algodón también rendía bien, especialmente con los nuevos métodos de cultivo que Edmund había aprendido en sus viajes a Carolina del Sur. Clara Virginia Fonseca creció como la princesa indiscutible de aquel imperio. A los 18 años, en 1873, era una joven de belleza refinada. Cabello castaño oscuro recogido en elaborados peinados, vestidos de seda importados de Francia, modales impecables aprendidos en el internado para señoritas de Richmond. Tocaba el piano con habilidad, bordaba, hablaba francés básico y sabía exactamente cómo comportarse en sociedad. Pero había algo en Clara que inquietaba a quienes la conocían bien. Una tristeza inexplicable en sus ojos verdes, una sensación de vacío que ninguna fiesta, ningún pretendiente, ningún vestido nuevo podía llenar. Desde niña tenía sueños recurrentes sobre una sombra que se parecía a ella, que la llamaba desde lejos. Despertaba llorando sin saber por qué. Son nervios de mujer, decía su madre, Mariana, ahora con 50 años y el cabello gris. Desaparecerán cuando te cases y tengas tus propios hijos. Pero Clara sabía que era algo más profundo. Era como si le faltara una parte de sí misma, como si hubiera nacido incompleta. Del otro lado de las montañas azules, en un pequeño asentamiento de libertos y esclavos fugitivos, llamado Pueblo de la Esperanza, vivía María. María no tenía apellido. Los esclavos fugitivos rara vez usaban apellidos para evitar ser rastreados. Había crecido en el Quilombo, criada por una comunidad entera después de que Benedita la dejara allí aquella noche de marzo de 1855. La historia oficial era que su madre había muerto en el parto durante un intento de escape. María creció descalza, trabajando la tierra desde que tuvo edad para sostener una azada. El Quilombo era pobre, subsistiendo de agricultura de subsistencia, caza y comercio ocasional con libertos simpatizantes. No había vestidos de seda, ni lecciones de francés, ni pianos. Pero había algo que Clara nunca tuvo: libertad. María aprendió a leer gracias al viejo Samuel, un ex esclavo que había sido maestro de escuela antes de ser capturado en África. Leía todo lo que caía en sus manos: periódicos viejos, panfletos abolicionistas, la Biblia gastada que alguien había traído años atrás. Tenía una mente aguda, hacía preguntas que incomodaban incluso a los adultos del Quilombo. A los 18 años, María era diferente de Clara en casi todo, excepto en el rostro. Tenía la misma estructura ósea, los mismos ojos verdes, herencia de Edmund Fonseca, el mismo cabello castaño oscuro, aunque el de María estaba siempre despeinado por el viento. Y detrás de la oreja izquierda de ambas, invisible para quien no supiera buscarla, la misma marca de nacimiento en forma de luna creciente. María también tenía sueños.
Sueños sobre una casa grande y blanca, sobre vestidos que nunca había visto, sobre una vida que no era la suya, pero que sentía extrañamente familiar. Despertaba confundida, con lágrimas en las mejillas. En mayo de 1873, el Quilombo necesitaba dinero desesperadamente. La cosecha había sido mala y los niños pasaban hambre. María, reconocida como una de las mejores artesanas del asentamiento, hacía canastas de mimbre y edredones de retazos, se ofreció para ir a vender productos en el mercado del pueblo más cercano, Charlottesville. Era peligroso. Los cazadores de esclavos seguían activos, a pesar de que la guerra civil había terminado 8 años antes. Los ex-esclavos, que no podían probar su libertad, eran recapturados regularmente bajo pretextos legales. Pero María era valiente hasta la imprudencia. «Iré contigo», dijo Thomas, un joven de 20 años que había estado enamorado de María desde que eran niños. «No puedes ir sola». Partieron al amanecer cargando canastas llenas de productos artesanales. El viaje a Charlottesville tomaba 2 días a pie. Acamparon en el bosque la primera noche, comiendo pan duro y carne seca. El mercado de Charlottesville era un caos de colores, olores y sonidos. Vendedores gritaban sus productos, esclavos cargaban mercancías, señoras blancas con sombrillas paseaban examinando telas. María montó su pequeño puesto en una esquina, extendiendo sus canastas y edredones sobre una manta. Las ventas fueron lentas al principio. La mayoría de los compradores blancos preferían no comerciar con negros libres si podían evitarlo. Pero las artesanías de María eran de calidad innegable, y eventualmente algunas mujeres se acercaron. Fue entonces cuando llegó el carruaje. Era un carruaje elegante, negro brillante con adornos dorados, tirado por 2 caballos castaños magníficos. Se detuvo justo frente al mercado. Un conductor negro, vestido con librea formal, descendió y abrió la puerta. Bajó una joven dama blanca. Clara Virginia Fonseca había venido a Charlottesville con su madre para comprar telas para su vestido de compromiso. Estaba prometida a Richard Beaumont, hijo de un senador de Carolina del Norte, y la boda sería el evento social de la temporada. Clara caminaba con gracia estudiada, su vestido de tafetán azul susurrando con cada paso. Llevaba guantes blancos y una sombrilla de encaje. Se dirigía hacia la tienda de telas finas cuando algo la detuvo. Era una sensación inexplicable, como si alguien la hubiera llamado por su nombre, aunque no había escuchado ninguna voz. Se giró lentamente buscando la fuente de esa extraña atracción, y entonces la vio. María estaba de pie detrás de su puesto, sosteniendo una cesta de mimbre, explicando algo a una clienta potencial. Llevaba un vestido simple de algodón marrón, remendado en varios lugares, el cabello recogido en una trenza sencilla, pero su rostro... Clara sintió que el mundo se inclinaba. Dio un paso hacia atrás, tropezando con sus propias faldas. Su madre la sujetó del brazo. «¿Clara? ¿Qué te pasa?» Pero Clara no podía responder. No podía apartar los ojos de aquella joven del otro lado del mercado. Era como estar mirando un espejo. No, era más que eso. Era como estar mirando a sí misma desde afuera de su propio cuerpo. María también la había visto. Dejó caer la canasta, los ojos verdes muy abiertos, la boca entreabierta. Thomas, que estaba junto a ella, siguió su mirada y maldijo en voz baja. Las 2 jóvenes comenzaron a caminar una hacia la otra, como atraídas por una fuerza invisible. El bullicio del mercado parecía desvanecerse. Los vendedores, los compradores, el mundo entero se volvió silencioso y distante. Se detuvieron a 1 metro de distancia. Mariana Fonseca, que había seguido a su hija, sintió que la sangre abandonaba su rostro. Era imposible, era absolutamente imposible. Benedita le había asegurado que el bebé había sido dejado en el Quilombo, lejos, sin posibilidad de rastreo. ¿Cómo podía estar aquí, 18 años después, en el mercado de Charlottesville? «Tú», susurró Clara.
Su mano temblorosa se levantó como si quisiera tocar el rostro de María, pero no se atreviera. «Eres...». María no podía terminar la frase. Las dos hablaron al mismo tiempo. «¿Quién eres?». Y entonces María hizo algo que cambiaría todo. Giró lentamente la cabeza, mostrando la parte de atrás de su oreja izquierda. Allí, pequeña pero inconfundible, estaba la marca de nacimiento en forma de luna creciente. Clara, con las manos temblando, apartó su propio cabello. La misma marca, en el mismo lugar. «¡Oh, Dios!», gimió Mariana, tambaleándose. Dos mujeres cercanas corrieron a sostenerla. El mercado había comenzado a notar la escena. La gente se detenía, susurraba, señalaba. Era imposible no ver la similitud entre las dos jóvenes. Eran idénticas en cada detalle físico, aunque todo lo demás las separara. La ropa, la postura, el color de la piel endurecida por el sol en una y protegida en la otra. «Madre», dijo Clara sin apartar los ojos de María. «¿Quién es ella?». Mariana no respondió. No podía. El secreto que había enterrado 18 años atrás estaba de pie frente a ella. Vivo, real, imposible de negar. María comprendió primero. Era más rápida, más acostumbrada a leer entre líneas, a ver las verdades que la gente intentaba esconder. «Somos gemelas», dijo en voz alta y clara. «¿Verdad?». El silencio que siguió fue absoluto. Revelación y crisis. Clara se giró hacia su madre, los ojos verdes ardiendo con una intensidad que Mariana nunca había visto en ella. «Madre, ¿es verdad?». Todo el mercado parecía estar conteniendo la respiración. Los vendedores habían dejado de gritar sus productos. Las conversaciones se habían detenido. Incluso los caballos parecían inmóviles, como si el tiempo mismo se hubiera congelado para testimoniar aquel momento. Mariana Fonseca sabía que no había escapatoria. Después de 18 años de mentiras perfectas, de un secreto guardado tan cuidadosamente, todo se derrumbaba en un mercado público, rodeada de testigos. «Volvamos al carruaje», dijo con voz tensa. «Esto no es lugar para...». «¡Responde!». La voz de Clara sonó más fuerte de lo que jamás había hablado en su vida. Las señoritas bien educadas no gritaban en público, pero en ese momento a Clara no le importaba la etiqueta. «¿Es ella mi hermana?». María dio un paso adelante. Su voz era más suave que la de Clara, pero igual de firme. «Yo nací el 12 de marzo de 1855. Me lo dijo el viejo Samuel. Él fue quien me recibió cuando me llevaron al Quilombo siendo recién nacida». Clara palideció. «Yo nací el 12 de marzo de 1855. A mí me dijeron que mi madre murió en el parto durante un escape», continuó María. «Pero nunca supieron su nombre. Nunca supieron de qué plantación venía». Sus ojos se fijaron en Mariana. «Pero alguien me dejó allí. Alguien que quería que desapareciera». Mariana sintió que sus piernas flaqueaban. Se aferró al brazo de una esclava que la acompañaba. Su mente, siempre tan rápida para calcular salidas, estaba en blanco. No había forma de negar lo que todos podían ver con sus propios ojos. «Es una coincidencia», intentó débilmente. «Las fechas de nacimiento... ¿Y esto?». María se quitó el pañuelo que cubría su cuello, revelando completamente la marca de nacimiento detrás de su oreja. «¿También es coincidencia?». Clara se acercó, fascinada. Tocó suavemente la marca en la piel de María, luego tocó la suya propia. Eran idénticas, no solo similares, idénticas. La misma forma de luna creciente, el mismo tamaño, en el mismo lugar exacto. «Nos separaron», susurró Clara, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «Nos separaron al nacer». María también tenía lágrimas en los ojos, pero había algo más en su expresión. Rabia. «No solo nos separaron, me borraron. Me hicieron desaparecer como si nunca hubiera existido». Se giró hacia Mariana. «¿Por qué?». La multitud en el mercado había crecido. Al menos 50 personas rodeaban la escena ahora, susurrando, especulando. Algunos reconocían a Mariana Fonseca, sabían quién era. Esto se convertiría en el escándalo de la temporada.
Mariana respiró profundo. Si iba a caer, caería con dignidad. «Porque no sabíamos cuál de ustedes nació primero», dijo finalmente, su voz baja pero audible. La partera se confundió. No pudo decirnos cuál era la primogénita. Clara parpadeó, confundida. ¿Y qué importancia tenía eso? Toda la importancia del mundo. Mariana se enderezó, recuperando algo de su compostura habitual. La primogénita hereda todo. La segunda no recibe nada. Es la ley. Si no sabíamos cuál había nacido primero, ambas podrían reclamar la herencia. Habría peleas, litigios, incertidumbre durante generaciones. Entonces decidió que solo existiera una de nosotras, terminó María, su voz llena de amargura. Y yo fui la que desapareció. Fue una decisión imposible, se defendió Mariana. Tenía que proteger a la familia, la propiedad, el legado. ¡Me robaron mi vida! María ya no podía contener la rabia. Crecí en la pobreza, sin familia, sin nombre, sin pasado, mientras ella, señaló a Clara, tenía todo, y solo porque usted decidió arbitrariamente quién merecía existir. Clara miraba a su madre con una mezcla de horror y asco. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerle eso a un bebé? A tu propia hija. Yo hice lo que era necesario, dijo Mariana, pero su voz temblaba ahora. Tu padre habría hecho lo mismo. ¿Cualquiera en mi posición? No, interrumpió Clara. No cualquiera habría abandonado a un bebé indefenso para resolver un problema legal. Se acercó a María, estudiando cada detalle de su rostro. Tú eres mi hermana, mi gemela. Tienes tanto derecho como yo a nuestra familia. Yo no quiero tu familia, respondió María amargamente. Quiero justicia. Tomás, que había permanecido en silencio hasta entonces, se acercó a María. Deberíamos irnos. Esto puede volverse peligroso. Tenía razón. Entre la multitud, algunos hombres blancos miraban a María con hostilidad. Una negra, porque así la veían, independientemente de que fuera técnicamente hija de los Fonseca, confrontando públicamente a una señora blanca prominente, era peligroso. Muy peligroso. Pero Clara tomó la mano de María antes de que pudiera alejarse. «No te vayas. Por favor, necesitamos hablar. Necesitamos...» Su voz se quebró. «Necesitamos conocernos». María miró sus manos unidas. La mano de Clara era suave, con uñas cuidadas y piel pálida protegida del sol. La suya era áspera, con callos de trabajar la tierra, bronceada. Dos manos idénticas en estructura, pero marcadas por vidas completamente diferentes. «¿Qué hay que hablar?», preguntó María, aunque no retiró su mano. «Tú tienes una vida, yo tengo otra. Nada puede cambiar el pasado». «Pero podemos cambiar el futuro», insistió Clara. Sus ojos brillaban con una intensidad nueva, como si algo dormido dentro de ella finalmente hubiera despertado. «Ven con nosotras a la plantación. Quédate una semana. Conoce a nuestro padre. Hablemos sobre lo que pasó, sobre lo que podemos hacer ahora». «¿Estás loca?». Tomás tiró del brazo de María. «No puedes ir a una plantación de esclavos. Es una trampa». «No es una trampa», dijo Clara, mirándolo directamente. «Te doy mi palabra». «¿La palabra de una familia que me abandonó como si fuera basura?», respondió María. Clara no tenía respuesta para eso. Bajó la mirada, avergonzada. Fue Mariana quien habló, calculando rápidamente. Si María regresaba al quilombo ahora, nada podría controlar la historia que contaría. El escándalo se esparciría, pero si la traían a la plantación bajo su control, quizás podrían negociar, ofrecer algo que la mantuviera callada. «Ven», dijo Mariana, la voz más suave ahora. «Ven y hablaremos. Con calma, en privado, sin multitudes mirándonos. Tu hermana tiene razón, mereces respuestas». María desconfiaba. Todo su instinto le gritaba que huyera, que volviera a la seguridad del quilombo. Pero otra parte de ella, la parte que había soñado durante 18 años con una familia que nunca conoció, quería quedarse. Quería respuestas.
Quería mirar a los ojos al hombre que era su padre y preguntarle por qué nunca la buscó. «Una semana», dijo finalmente. «Me quedaré una semana. Pero Thomas viene conmigo». Mariana iba a protestar. Un hombre negro libre acompañando a María podía complicar las cosas. Pero Clara habló primero. «Por supuesto, será tu invitado». Y así, en aquel mercado de Charlottesville, en mayo de 1873, las gemelas separadas al nacer comenzaron el camino de regreso a la plantación donde ambas habían nacido. Solo una de ellas había salido de allí 18 años antes. Ahora las dos regresaban, y nada volvería a ser igual. Beshi de confrontación, y el viaje de regreso a la plantación Estrella del Sur tomó 3 horas en carruaje. María y Thomas viajaban dentro del carruaje con Clara, mientras Mariana iba adelante con el conductor. Nadie hablaba. El silencio era denso, cargado de preguntas sin respuesta. María observaba todo con ojos críticos. Los campos de tabaco perfectamente ordenados, los esclavos trabajando bajo el sol abrasador, las cabañas de madera donde vivían hacinados. Este habría sido su mundo, si Mariana hubiera tomado una decisión diferente aquella noche de marzo, hace 18 años. Clara también miraba los campos, pero por primera vez los veía con otros ojos. Siempre había sabido, abstractamente, que los esclavos trabajaban duro, pero nunca había pensado en ellos como personas con vidas interiores, con sueños, con familias. Ahora, mirando a María, su hermana, su gemela idéntica, se preguntaba cuántos de esos trabajadores en los campos tenían historias igualmente trágicas de separaciones, de vidas robadas. La mansión apareció al final del camino. Clara la había visto 1000 veces, pero ahora la Jota continuar miraba imaginando cómo debía verse para María. Impresionante, sí, pero también como un monumento a la injusticia. Edmund Fonseca estaba en el porche, fumando un puro. Era un hombre de 58 años, alto, de espalda ancha, cabello gris y bigote cuidadosamente recortado. Vestía un traje de lino blanco, impecable. Cuando vio el carruaje acercarse, bajó las escaleras para recibir a su esposa e hija. Pero cuando María descendió del carruaje, Edmund dejó caer el puro. Su rostro, normalmente rubicundo y confiado, se puso pálido como la cera. Retrocedió un paso, luego otro. Sus ojos iban de Clara a María, de María a Clara, incapaz de procesar lo que veía. ¿Qué es esto?, logró decir finalmente. Mariana bajó del carruaje con movimientos rígidos. «Edmund, necesitamos hablar en privado». Pero María dio un paso adelante antes de que Mariana pudiera controlar la situación. «Señor Fonseca», dijo, su voz firme, «soy María, su hija, la que usted nunca supo que existía». Edmund la miró fijamente. Luego miró a su esposa. «Mariana, ¿qué demonios está pasando aquí?». Los siguientes 30 minutos fueron caóticos. En el estudio de Edmund, Mariana confesó todo. La confusión en el parto, la decisión de declarar que una gemela había nacido muerta, la orden a Benedita de llevar al bebé al quilombo. Edmund escuchó en silencio, su rostro volviéndose más oscuro con cada palabra. Cuando Mariana terminó, él se sirvió un vaso de whisky y lo bebió de un trago. «¿Me mentiste durante 18 años?» Su voz era peligrosamente baja. «¿Abandonaste a mi hija como si fuera basura?» «Nuestra hija», corrigió Mariana. «Y no tuve opción. Tú no estabas aquí. Yo tuve que decidir sola en el momento con 2 bebés idénticas y ninguna forma de saber cuál era la heredera legítima. Entonces deberías haber criado a ambas». Edmund golpeó el escritorio con el puño. «¿Qué importaba cuál nació primero? Son mis hijas, las 2. El mundo no funciona así», respondió Mariana fríamente. «Tú lo sabes. La ley dice que solo la primogénita hereda. Si no podíamos probar cuál era, eventualmente habría problemas, peleas, litigios, la familia destruida». María, que había estado escuchando desde la puerta, entró. «Entonces,
Me sacrificaron para evitar problemas. Edmund la miró, y por primera vez sus ojos se suavizaron. Se acercó lentamente, estudiando cada detalle de su rostro. Eres idéntica a Clara, absolutamente idéntica. Sí, dijo María simplemente, somos gemelas. Dios mío. Edmund se pasó la mano por el cabello. Tengo 2 hijas. He tenido 2 hijas todo este tiempo y no lo sabía. No, lo corrigió María. Usted tuvo una hija. Yo solo fui un problema que necesitaba ser eliminado. El resto del día fue una montaña rusa emocional. Clara llevó a María a recorrer la mansión. Las dos caminaban lado a lado, y los esclavos domésticos que las veían hacían doble toma, confundidos por la aparición imposible. «Esta habría sido tu habitación», dijo Clara, abriendo la puerta de un cuarto elegantemente decorado. «Si hubieras crecido aquí». María entró lentamente. La cama tenía dosel, las cortinas eran de terciopelo, había un tocador con espejo y más ropa en el armario de la que ella había visto en toda su vida. «¿Te gusta?», preguntó Clara con esperanza. María se giró hacia ella. «¿Gustarme? Clara, mientras tú dormías en esta cama, yo dormía en un catre compartido con otros 3 niños. Mientras tú tenías vestidos de seda, yo tenía 2 vestidos de algodón remendados. Mientras tú aprendías francés y piano, yo aprendía a sobrevivir». Clara bajó la mirada. «Lo siento, yo no sabía. Si hubieras sabido, ¿qué habrías hecho?», preguntó María. «¿Habrías compartido todo esto conmigo? ¿O habrías estado agradecida de que el problema se resolviera antes de que tuvieras que pensar en ello?» «Yo no lo sé», admitió Clara honestamente. «Pero quiero arreglarlo ahora. No puedes arreglar 18 años perdidos». Esa noche, durante la cena, la tensión era palpable. Edmund había insistido en que María se sentara a la mesa con ellos, algo que escandalizó a Mariana, pero que él impuso con autoridad patriarcal. María, vestida con uno de los vestidos viejos de Clara, le quedaba perfecto, por supuesto, se sentaba rígida en la silla. No estaba acostumbrada a cubiertos de plata, a copas de cristal, a la etiqueta formal de una cena aristocrática. Clara le iba susurrando instrucciones: «Usa el tenedor de afuera primero, no bebas hasta que padre brinde. Coloca la servilleta en tu regazo». Era humillante, pero María agradecía la ayuda en silencio. Edmund observaba a sus 2 hijas con una mezcla de fascinación y dolor. «Cuéntame sobre tu vida», le dijo a María. «¿Cómo fue crecer en el Quilombo?» María alzó la vista. «¿De verdad quieres saber?» «Sí». Entonces María habló. Habló sobre el hambre que era constante durante los inviernos, sobre trabajar en los campos desde los 6 años, sobre aprender a leer a escondidas porque los libros eran raros y preciosos, sobre ver a cazadores de esclavos atacar el Quilombo 2 veces, llevándose a personas que ella conocía, sobre el miedo constante de ser capturada y vendida como esclava, a pesar de haber nacido técnicamente libre. Mientras hablaba, Clara lloraba en silencio. Mariana mantenía el rostro pétreo, pero sus manos temblaban. Edmund dejó de comer. «Lo siento», dijo finalmente. «No tengo excusa. Si hubiera sabido...» «Pero no sabía», interrumpió María, «porque su esposa decidió que era más fácil hacerme desaparecer». Los días siguientes fueron extraños. Clara y María pasaban horas juntas, descubriendo similitudes inquietantes. Tenían los mismos gustos en comida, los mismos gestos al hablar, incluso reían de la misma manera. Era como mirarse en un espejo, pero un espejo que reflejaba no solo la apariencia, sino también el alma. Una noche, Clara propuso algo radical. «Intercambiemos lugares», susurró. «Por una semana, yo iré al Quilombo contigo. Tú te quedarás aquí. Viviremos la vida de la otra». María la miró como si estuviera loca. «¿Por qué harías eso?» «Porque necesito entender. Necesito ver el mundo como tú lo ves». Clara tomó su mano. «Y creo que tú también necesitas ver cómo habría sido tu vida. No para que la quieras, sino para que entiendas completamente lo que te robaron».
Era una idea descabellada, peligrosa incluso, pero ambas sintieron que era necesaria. Tomás pensó que era una locura, pero María insistió. «Una semana», dijo, «Clara vivirá en el quilombo como yo viviré aquí como ella». La transformación fue sorprendente. Clara se puso los vestidos simples de María, se despeinó el cabello, se expuso al sol sin sombrero. María se vistió con las ropas elegantes de Clara, se peinó elaboradamente, practicó caminar con la postura perfecta de una dama. Cuando estuvieron listas, eran imposibles de distinguir. Edmund no podía creerlo. Es increíble. Si no supiera, no podría decir quién es quién. Ese es el punto, dijo María, ahora vestida como Clara. Somos la misma persona, solo que el destino nos puso en caminos diferentes. Y así comenzó el intercambio más extraño de la historia de Virginia. Resolución y legado. Clara nunca había trabajado un día en su vida. El primer día en el quilombo casi la destruyó. Se levantó antes del amanecer, ayudó a cargar agua del río, trabajó en el campo cavando papas. Para la tarde, sus manos tenían ampollas, su espalda gritaba de dolor, y estaba más exhausta de lo que había estado jamás. «¿Cómo lo haces?», le preguntó a una de las mujeres del quilombo. «¿Cómo lo soportas día tras día?». La mujer se rió. «Porque no hay opción, niña. O trabajas o mueres de hambre. Así de simple». Clara lloró esa noche, acostada en el catre compartido, comprendiendo por primera vez en su vida lo que significaba la supervivencia real. No las preocupaciones triviales sobre qué vestido usar o qué pretendiente aceptar, sino la preocupación básica y brutal de si habría comida mañana. Mientras tanto, María experimentaba el mundo de Clara. Las comidas abundantes, los vestidos lujosos, los sirvientes que anticipaban cada necesidad. Al principio fue embriagador. Era como vivir en un sueño. Pero luego comenzó a notar las grietas, la forma en que Mariana controlaba cada aspecto de la vida de Clara, decidiendo qué podía leer, con quién podía hablar, cómo debía comportarse. La vacuidad de las conversaciones en las fiestas sociales, donde las mujeres solo hablaban de vestidos y chismes. La forma en que todos, incluyendo Edmund, esperaban que Clara simplemente sonriera y se casara con el hombre que ellos eligieran. «Esto es una jaula dorada», le dijo María a Edmund una noche, cuando él creyó que hablaba con Clara. «Ella nunca ha sido libre, solo prisionera con privilegios». Edmund frunció el ceño. «Eso es ridículo. Clara tiene todo lo que una mujer podría querer, excepto elección, excepto voz, excepto la capacidad de decidir su propio destino». María lo miró directamente. «Yo crecí pobre y con miedo, pero al menos podía elegir. Podía decidir qué hacer cada día, en qué creer, cómo vivir. Clara nunca ha tenido eso». Esas palabras persiguieron a Edmund. Pasó una semana. Clara regresó del quilombo transformada. Estaba más delgada, más bronceada, con callos en las manos y una nueva dureza en los ojos. Pero también había algo más, una claridad que nunca había tenido antes. María también había cambiado. Había visto el otro lado de la moneda, la prisión dorada que era la vida de una dama aristocrática del sur. Las dos se reunieron en la biblioteca de la mansión, solas. «Entonces», dijo María, «¿qué hacemos ahora?». Clara respiró profundo. «Revelamos la verdad, públicamente, completamente». «¿Estás loca? Eso destruirá a tu familia». «Nuestra familia», corrigió Clara, «y ya está destruida, solo que nadie más lo sabe aún». Esa noche, durante una cena con invitados prominentes, era el compromiso formal de Clara con Richard Beaumont. Las gemelas ejecutaron su plan. Aparecieron juntas en el salón, vestidas idénticamente, paradas lado a lado. El silencio fue absoluto. Clara habló primero. «Damas y caballeros, esta es mi hermana María, mi gemela. Nacimos el mismo día, de la misma madre, pero ella fue declarada muerta y abandonada en un quilombo de esclavos fugitivos.
Los jadeos fueron audibles. Richard Beaumont se puso de pie, confundido. «Clara, ¿qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que mi familia mintió durante 18 años. Estoy diciendo que mi hermana tiene tanto derecho a esta propiedad como yo. Y estoy diciendo que no me casaré contigo ni con nadie hasta que esto se resuelva justamente». Mariana intentó intervenir, pero Edmund la detuvo. El patriarca había estado pensando durante días sobre lo que María, creyendo que era Clara, le había dicho. Sobre jaulas doradas, sobre libertad y elección. «Es verdad», dijo Edmund en voz alta. «Todo lo que Clara dice es verdad, y es tiempo de que enfrentemos las consecuencias de nuestras acciones». El escándalo fue monumental. Los periódicos de Virginia, Maryland, Carolina del Norte publicaron la historia. La sociedad sureña estaba conmocionada. Algunos defendieron a los Fonseca, diciendo que habían hecho lo necesario para proteger la propiedad. Otros los condenaron como monstruos. Richard Beaumont rompió el compromiso inmediatamente. No podía casarse con una mujer cuya legitimidad como heredera estaba en duda. Pero Clara no le importó. Por primera vez en su vida, se sentía libre. Los meses siguientes fueron de negociaciones legales complejas. ¿Cómo dividir una propiedad cuando ninguna gemela podía probar ser la primogénita? Los abogados debatieron, los jueces deliberaron. Finalmente, Edmund tomó una decisión radical. Dividan todo equitativamente. 50% para Clara, 50% para María. «Pero Edmund», protestó Mariana, «eso destruirá el legado familiar. La propiedad dividida así se debilitará». «Entonces que se debilite», respondió Edmund firmemente. «Prefiero tener una propiedad débil y 2 hijas con su derecho que un imperio construido sobre mentiras y crueldad». María, sin embargo, sorprendió a todos. «No quiero la plantación», declaró. «Quiero algo diferente». Usó su mitad de la herencia de una manera que nadie anticipó. Compró tierras adyacentes y estableció un asentamiento para exesclavos libertos. Construyó escuelas, casas, talleres. Creó un lugar donde personas negras podían vivir, trabajar y prosperar sin miedo. Lo llamó Pueblo de la Esperanza, igual que el quilombo donde creció. Clara, por su parte, mantuvo su mitad de la plantación, pero la transformó radicalmente. Liberó a todos los esclavos. Esto fue 2 años antes de que la esclavitud terminara legalmente en esos estados. Los que quisieron quedarse podían trabajar como empleados pagados. Los que quisieron irse recibieron compensación financiera. Las 2 hermanas, trabajando juntas pero en caminos diferentes, transformaron lo que había sido un símbolo de opresión en algo nuevo. Mariana nunca se reconcilió con lo que había pasado. Vivió sus últimos años amargada, sintiéndose traicionada por su propia hija y su esposo. Murió en 1880, llevándose a la tumba su creencia de que había hecho lo correcto. Edmund vivió para ver el trabajo de sus hijas. Antes de morir en 1885, les dijo: «Ustedes lograron algo que yo nunca pude. Convirtieron un legado de vergüenza en uno de esperanza». María nunca se casó. Dedicó su vida al pueblo de la esperanza, educando a cientos de niños, apoyando a exesclavos, luchando por derechos civiles. Clara se casó eventualmente con un abolicionista del norte llamado Samuel Wright. Tuvieron 3 hijos, a quienes criaron para valorar la justicia sobre el privilegio. Las gemelas vivieron hasta los 72 años, muriendo con solo 3 meses de diferencia en 1927. Fueron enterradas lado a lado bajo una lápida que decía: «Clara y María Fonseca, gemelas separadas por la injusticia, unidas por la verdad. Nacieron iguales, vivieron diferentes, murieron juntas». Su historia se convirtió en leyenda en Virginia. Se convirtió en un recordatorio de los costos humanos, del racismo, la codicia y el miedo. Pero también se convirtió en un testimonio del poder de la verdad y la redención.
Porque al final, lo que nos define no es cómo nacemos ni las injusticias que enfrentamos, sino qué elegimos hacer con la verdad cuando finalmente la descubrimos. Esta es la historia de las gemelas del secreto, sobre vidas robadas y vidas reclamadas, sobre privilegio y pobreza, ambos como prisiones diferentes, sobre dos mujeres idénticas que eligieron caminos diferentes para llegar al mismo destino, la justicia. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete al canal, activa la campanita, comparte este video. Más personas conocerán este secreto. Tu interacción ayuda a mantener estas historias vivas. Un abrazo. Hasta la próxima historia.